un año caray. en buscarlo, en encontrarlo y en que acepte nuestra invitación. Un honor. Es No, ya un la había honor. aceptado, Bueno, ya la había pero aceptado, la agenda pero no nos permitía exactamente. gozar de su presencia. El escritor, historiador y conferencista mexicano Juan Miguel Zunzunegui está con ¡Bravo! nosotros. Además, compañero mío Bienvenido. de Locker. Allá en el... Ya déjalo. sí. Lo primero que se le dijo, no nos vayas a hacer Las cosas quedar que mal, lo no Primero que se empieces le con... dijo, no le digas que lo viste. Ya sé. Y ahí va. Y empieza Ahí con en sus el improperios. vapor fuerte. Qué Fue lo primero que le dijiste, qué bárbaro. Juan Miguel, gracias por estar aquí. No, hombre, De encantado, verdad, encantado. De verdad, Hacen un que uno se placer. sienta así muy deseado, justo. No, pues, Ay, pues con mucho pues gusto. lo eres. Y es que ahora con tu libro Revolución de la Libertad. Pues sí, es el más reciente, ya lleva unos mesecitos, le ha ido bastante bien. Y pues sí, es una revolución, habla de la libertad y es una revolución porque hoy en día estamos... Es curioso cómo nos pueden ir sumergiendo en regímenes que nos quitan cada vez más libertades, al mismo tiempo que nos hablan de libertad, que es un poco de lo que se trata la revolución proletaria internacional en el mundo contemporáneo, la izquierda revolucionaria contemporánea, que es, te hablo bonito, le digo fascistas a todos, digo que todo es culpa de la ultraderecha, hablo de las libertades y mientras voy generando una estructura de dependencia del individuo hacia el Estado que le va a arrebatar absolutamente toda su libertad hasta arrebatarle su alma por completo. Más o menos de eso trata el libro. ¡Uy, guau! Esta onda de yo hago, pero acuso a los otros de hacer, mientras yo hago algo que pueda ser similar, ¿no? Pues sí, bueno, es que además, pues así funciona el tema de la política, ¿no? Este tema de señalar de fascista a todos mientras tú tienes técnicas fascistas, o por ejemplo un capítulo completo de Revolución de la Libertad, obviamente habla de la historia del fascismo y de Mussolini y demás, para ir descubriendo cosas bien interesantes, ¿no? Como que Mussolini pues siempre fue socialista, siempre fue de izquierda, y como que el del bigotito también siempre fue socialista y siempre fue de izquierda. Sí, hasta que llegan al poder y cambia todo el discurso. de repente, No, hombre, ¿no? hasta que llegan al poder y son exactamente de izquierda. Ese es el tema. Okay. O sea, ese es verdaderamente el tema. ¿Quieres saber cómo es de izquierda en el poder? Mussolini, Hitler, Stalin, no son diferentes en absoluto. Y siguen siendo las propuestas que hoy en día se le ofrecen a la gente como alternativa a la libertad. Está tremendo. Oye, y hablando de izquierdas, hace poco, creo que fue ayer, ¿no? La de Pepe Mujica. ¿Tú dónde pondrías a este expresidente de Uruguay? Fíjate, lo primero que te diría en ese sentido, y también lo aclaro mucho en el libro, es que es bien importante no caer en este engaño de la izquierda y la derecha, porque de entrada es una patraña que solo sirve para que la gente piense que solo existen dos opciones y que son paquetes completos, ¿no? O sea, entonces tienes que estar o todo acá o todo acá. Otra vez es arrebatarte tu individualidad. Pero bueno, Pepe Mujica pues siempre ha sido ubicado en la izquierda. Vamos a ubicarlo, para mí es en los que tienen una genuina preocupación social. Pero una genuina preocupación social, porque el problema de estos regímenes que se dicen socialistas y que se interesan por el pueblo y el bienestar y demás, es decir, sea que hablemos de México, sea que hablemos de Maduro, sea que hablemos de Cuba, a ver, son regímenes donde los líderes son no solamente autoritarios como pocos, sino narcisos absolutos. O sea, ya sabes que todo gira en torno a mi persona, todo se trata de hablar de mí, todo es que yo inculque mi ideología, pero además es una promoción de la ignorancia y estos discursos de odio interno dentro de la sociedad. Y Pepe Mujica evidentemente es un hombre que no tiene el ego de ese tamaño, porque su gobierno nunca se trató de sí mismo. O sea, no sé, de pronto si ves un cuate que contó y que estuvo en la cárcel, todo lo demás, evidentemente no se llevó ese rencor al poder, y ya en el poder tiene una cosa muy clara: se trata de ayudar a los que más ayuda necesitan. Para eso necesitamos dinero. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Pues se lo voy a quitar a los empresarios a través de los impuestos. Entonces necesito ayudar al empresario a ganar dinero. Esa es la gran diferencia de Pepe Mujica con todos los demás, que es: voy a sangrar al empresario, pero además al mismo tiempo lo voy a fustigar, lo voy a flagelar, voy a lanzar discursos de odio contra él y le voy a hacer imposible su trabajo. Pepe Mujica tenía muy claro, a ver, si a este es al que le vamos a sacar el dinero para el bienestar social, pues a este hay que ayudarlo a generar mucho más dinero todavía. Claro. Sí, por un tema, pues nada más matemático, Sí, de ¿no? lógica, ¿no? Uf, qué fuerte. Me intriga mucho, sobre todo este momento histórico que estamos viviendo, y tú como historiador, pues me imagino que ha de ser difícil, pues no tirarse de repente pues al escenarios funestos, puede ser, porque noto que en el mundo pues sí hay de repente, tal vez no estos regímenes tal cual fascistas, pero sí estamos viendo justamente lo que dices, una pérdida de la libertad
y estamos ganando como que en cuestiones comerciales, por ejemplo. ¿Qué nos podemos esperar en los próximos años? Bueno, a ver, estamos construyendo un mundo que desvaloriza por completo, digamos, los valores abstractos, ¿no? Yo les digo los valores platónicos, bien, belleza, verdad, y una serie de virtudes que construyeron el mundo moderno, pero que de pronto hoy en día todo aquello con lo que construimos el mundo moderno, que va de la Ilustración y a la Revolución Francesa hasta la caída del muro de Berlín, que es de lo que va mi libro, ¿no? Todo este mundo que está basado en la ciencia, en la lógica, en la búsqueda de la verdad, en las verdades comprobables y científicas, en acabar con el dogma, en acabar con el mito, en acabar con la ideología, en generar libertades. Ese es el mundo que se construyó. Y todos esos valores del mundo moderno son profundamente despreciados hoy en día. O sea, de pronto resulta que hasta la ciencia es relativa, que hasta la ciencia es una opinión, que las verdades científicas son parte de un discurso de odio, ¿no? Y entonces de pronto en el mundo de hoy todo es relativo. Todo es relativo, todo es hedonista y todo es la búsqueda de la satisfacción inmediata, con lo cual a nadie le interesa ni construirse a sí mismo, ni construir su mente, ¿no? Ni trabajar con su mente, por supuesto, ni participar de esta cultura que todavía fue de la generación de mis padres, de la cultura del esfuerzo, de ir construyendo y de que con el paso de los años y el trabajo y sueños y aspiraciones vas a lograr cosas, a llegar a regímenes de hoy que te digan, hombre, aspiraciones y sueños, ¿qué te pasa? Eso es de fifís, eso es de gente malvada. No tengas sueños, no tengas aspiraciones, vive con lo menos, confórmate con un par de zapatos y además te los va a dar el gobierno, tú no vas a tener que esforzarte en nada. Y entonces, claro, eso te va aniquilando por completo la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura en la que, lo más importante, que tú como individuo humano te construyes a ti mismo como un individuo. A ver, pues los grandes valores del mundo grecorromano, que son los de la Ilustración, somos altamente perfectibles. Los seres humanos lo que tenemos es un potencial de amantes, de convertirnos en cosas maravillosas. Tenemos la capacidad racional de ejercitar la virtud. Tenemos virtudes o fuerzas como la voluntad que nos permiten construirnos en un templo a nosotros mismos. Todo eso, hoy en día, está totalmente fuera de moda, nada de eso funciona, todo es, güey, yo quiero ser influencer. O sea, todo eso que dijiste esta época más, pero yo quiero ser influencer. Rapidito además, y en la boca. Como que también estamos en un momento en el que si lo que quieres es dinero y destacar y que te conozca mucha gente, pues te haces influencer o el tema de OnlyFans, que ya es como un trabajo pues sexual. Al que es muy fácil adquirir capital, pero está en juego todo este tema de valores. ¿De dónde nos podríamos agarrar para no irnos para allá? Pues como siempre de la lógica y la razón. Lo que pasa es que eso también es algo que los actuales regímenes populistas también van en contra de la lógica y la razón. A ver, hay una cosa muy importante, más allá de la lógica y la razón. Los seres humanos buscamos la felicidad. Los seres humanos buscamos la plenitud. Al final, mi libro, Revolución de la Libertad, va de eso. Necesitas libertad para poder construirte a ti mismo de forma perfecta y ser pleno y ser feliz. De eso se trata todo. Pero justo para tener esa libertad de construirte a ti mismo, necesitas controlar también tus emociones. Porque la felicidad que estamos buscando y esta plenitud está en el terreno emocional, del que se olvidan absolutamente todos, menos los líderes populistas, que a qué se dedican a manosear las emociones de las masas, pero a manosear las emociones negativas, tus emociones perturbadas, a generar discursos de fragmentación, de ira, de rabia, de frustración. Y claro, hay una cosa que digo constantemente, en ese libro y en todos lados, a todos los políticos les vales madres. A todos. No hay un solo partido político de ningún partido en el gobierno, en la oposición. A todos los políticos les vales más. Para ellos eres un objeto que necesitan para su proyecto narciso de llegar al poder. Antes llegar al poder era un proyecto de servicio. Ahora es un proyecto narciso de ya llegué, denme likes, mírenme, apláudenme. Y para eso estos políticos populistas te necesitan profundamente frustrado. Y la persona que te necesita profundamente frustrada, de verdad es alguien a quien le vales más. Pero es que tu felicidad y tu plenitud solo te importan a ti. Y si te metes en este pleito político y en esta dicotomía de izquierda y derecha, esa felicidad y esa plenitud se te va para siempre. Oye, Juan, y regresando un poco a lo que comentabas, retomando justo lo que decías, ¿no? En este tenor de donde estas nuevas generaciones quieren todo con un tema de inmediatez, fácil, rápido, resultados. ¿Cómo es para ti
eso, tú como historiador, como escritor, pues tratar de conectar con estas nuevas generaciones? ¿Ha tenido que cambiar de alguna manera tu forma de escribir o a lo mejor de elegir el tema, de buscar para presentárselo a estas nuevas generaciones? ¿O en realidad tú te has mantenido como en tu postura de decir... tuve que abrir TikTok. Yo finalmente era escritor y yo me asumí a mí mismo como escritor, aunque en realidad hay quien dice que hablo mejor de lo que escribo, se me da bastante bien. Y de pronto el mundo de hoy es escuchar mucho más que de leer y pues las redes van por allá. Y justo mi esposa fue la que me convenció de tienes que abrir TikTok. Y yo, pero es que esas cosas están llenas de contenido chatarra. Me dice, exactamente, por eso tienes que abrir TikTok. Ahí te ganó. Y a ver, claro, Sí. y entre TikTok y otras redes, pues ahí tengo 1 millón de seguidores. Chavos que justo no quieren vivir como todo lo que acabo de describir, porque afortunadamente siempre es una elección y afortunadamente hay muchísima gente que sí quiere enaltecer su espíritu, su mente, su alma y convertirse pues en un ser humano más perfectibles como somos, pues en lo más perfecto que puedas, ¿no? Entonces, sí que tengo gente muy interesada, yo me tuve que adaptar, de pronto yo decía, güey, es que en TikTok no importa lo que digas, hay que decirlo bailando, y yo no lo digo bailando, afortunadamente, pero, a ver, pues la verdad es que sí hay mucha gente que está necesitando lo que digo en mis libros, según yo, y entonces, claro, pues es aprender que hay públicos para todos los medios, ¿no? Y que si meterte a las redes te acerca a más público que de pronto me mandan mensajes muy lindos de que pues que tienen más paz, que si perdoné a mi papá, que si perdoné a mi hermano, que si ya encontré mi sentido en la vida, que si ya dejé de estar enojado con el pasado, que si ya dejé de echarle la culpa a Cortés, a la Malinche, a la conquista y al oro que se robó los españoles. Y bueno, claro, ahora nada más tuve que aceptar un golpecito al ego, porque antes si alguien me reconocía en la calle, que era menos, era, tú eres un Zunegui el escritor. Claro. Ahora me visto reconoce tu foto ahí en el lomo, ahora me reconoce más gente, pero es, tú eres, no sé ni cómo te llamas, eres el de TikTok. Híjole. Y pues bueno, es nada más aprender a llevar eso. Sí, oye, y gracias a tu esposa, porque pues yo soy un fiel seguidor tuyo ahí en el TikTok. Ya deja de seguirlo ahí en el club también. En el club, gracias a este stalker, ¿qué onda, no? Seguidor y stalker, según exacto. dónde. Oye, y hablando de estas tecnologías y de redes sociales, a mí me gustaría, creo que sería interesante escuchar tu opinión con respecto a la inteligencia artificial, que en lo personal y particular yo le estoy usando mucho, uso mucho ChatGPT y siento que me estoy volviendo todavía más inútil. Órale. Mira, yo uso mucho la inteligencia. Pues, bueno, así pasa. Yo uso mucho la inteligencia natural todavía. Me ha venido funcionando bien. No, a ver, la inteligencia artificial, como todo, es un medio. Y como todos los medios, pues no es ni bueno ni malo, depende cómo lo uses, ¿no? Hay gente asustada de, ¿quién va a perder su trabajo con la inteligencia artificial? Yo no, porque esa madre todavía no platica así como yo platico, pero claro. De pronto ves a gente que le pide su trabajo a la inteligencia artificial, güey, tú mismo estás quitándote todas las herramientas, cuando de pronto si la aprendes a usar bien, y yo no la sé usar bien, es un pendiente que tengo, pues te puede ayudar a ser mucho más productivo, a darte mucho más valor, a ser mucho más rentable y por lo tanto a tener un mejor trabajo y tener muchas mejores posibilidades, ¿no? Yo que tengo que hacer mucha investigación, pues justo tengo que aprender a ver cómo uso la inteligencia artificial para resumirme ese trabajo de investigación, ¿no? Así de, oye, fulanita, hazme una lista donde me incluyas pum, 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 pum. ¡Qué maravilla! Claro. Sí, entonces, como todo es una herramienta, hay que usarla bien. Oye, justo ahí me resuena mucho lo que dijiste de que nos enganchamos desde la parte emocional, porque noto que mucha gente lo está haciendo con la inteligencia artificial, que le hablan como si fuera realmente una persona, le pides consejos personales a la inteligencia artificial. Supongo que debe ser un riesgo ahí fuerte para la humanidad, tal vez. ¿Sabes qué pasa? Bueno, para más llevamos los últimos 50 años haciendo libros y películas advirtiéndonos a nosotros mismos sobre esto, y parece que somos porque sí, ahí vamos, ahí ¿no? estamos. Sí, luego nos vamos a decir, nos lo dijimos con razón. Sí, de eso se trataba Terminator. Claro. Sí, de eso se trataba El Hombre Bicentenario, sí, eso nos dijo Isaac Asimov. Los supersónicos. Hasta los supersónicos. Sí. Pero fíjate, aquí sí es bien grave porque finalmente nosotros invertimos nuestras emociones, bueno, hasta hace poco tiempo en personas, ¿no? O sea, a ver, siempre hemos invertido emociones en objetos inanimados. A ver, tienes cariño por algún objeto en tu casa, por algún peluche. Tienes tu colección, ¿no? Siempre hemos invertido emociones también en animalitos, evidentemente, siempre. Y obviamente en otras personas. Pero parece que cada vez nos da más miedo invertir emociones en personas. Entonces cada vez invertimos más las emociones en animales,
es impresionante el auge del animal de compañía y es porque nos da miedo vincularnos con personas. Los ¿no? perrijos. Claro, y te vinculas más con los animales, lo cual está muy bien, pero te desvinculas de las personas y te vinculas con objetos inanimados más que antes, te vinculas con tu teléfono, te vinculas pues, con un algoritmo que te habla. Sí. Y a ver, pues sí, aparentemente nunca vas a salir lastimado emocionalmente en esa relación, pero esa relación emocional nunca va a estar completa. La única relación emocional que te va a hacer pleno y feliz tiene que ser con un ser humano. Cierto. Y nos vamos a ir con ese engaño y los psicólogos van a estar de plácemes. Uy. Bueno, ya incluso hay gente que está reemplazando al psicólogo con el chat GPT. Deja tú al psicólogo, a la pareja, de, Sí. no, pues yo ya me Sí, casé sí, con mi claro. Alexa porque, pues... Me habla más bonito y me pone la canción que yo quiera. Exactamente, y nunca me dice que no. Nada más. Hoy con nosotros el autor Juan Miguel Zunzunegui. Que en este momento lo vamos a invitar a ser Sácatelas. partícipe de esta dinámica, una dinámica tan célebre que incluso tiene su propia cortinilla a continuación. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Dinámica que consta, como seguramente usted ya lo infiere, de un cofre lleno de preguntas súper trascendentales, pero lo que usted no sabía es que estas preguntas vienen en formato de papelito doblado completamente a mano. Juan Miguel, ¿consideras... Órale, wow. Al invertir en nuestras redes sociales, ¿consideras que estamos invirtiendo en nuestro patrimonio o que estamos invirtiendo en el patrimonio de alguien más? Estás invirtiendo en el patrimonio de alguien más. La única forma de invertir en tu patrimonio es invertir en tu mente. Uy, ok. Es Me todo. la voy a tatuar. Sí, qué Invertir gran en frase. tu mente, y eso es lo que no haces, lo que no hace nadie, y lo que dejamos de hacer entre más nos metemos en las redes. Claro, y que de Cierto. repente le invertiste ya tanto a un perfil de quién sabe qué, lo pierdes y vuelves a ceros. Pero además dependes en esos perfiles. A ver, digo hoy que todo el mundo es creador de contenido, todo el mundo quiere ser influencers. Hay gente que lo hace muy bien, que son muy buenos. Entonces, claro, estás invirtiendo en un perfil digital de donde sacas todo tu contenido, está muy bien. Lo que está terrible en ese sentido es darte cuenta cómo la gente cada vez está más inconforme consigo misma, porque en estos perfiles las personas cada vez son menos parecidas a sí mismas en la Uy, vida real, güey. claro. Entonces, ya construí todo un personaje que es el que realmente habito y con el que realmente me enfrento al mundo y yo ya no tengo idea quién soy yo. Sí, ni modo que salga a la calle sin mi filtro. Sí. Muy bien, siguiente Órale, qué fuerte. pregunta. Dale, A Fer. ver, de estos papelitos que hay un buen de preguntas. A ver cuál es el que se quede. Ya se quedó este. A ver, y dice así: ¿qué le responderías a quienes creen que los mayas tenían contacto con extraterrestres? Pues La cara ya lo dijo un poco. exacto, sí, esto que acabo de comentar. Sí, está la respuesta. A ver, sí, y me encanta porque esos que te dicen que los mayas tuvieron contacto con extraterrestres, también te dicen tonterías como, es que los mayas, es que son bien misteriosos porque nadie sabe de dónde llegaron y se desaparecieron repentinamente y nadie sabe a dónde se fueron. De ahí la teoría de que la nave nodriza regresó por ellos, ¿no? Y dices, a ver, número uno, está clarísimo, bueno, no clarísimo, pero claro que se ha hecho todo un rastreo de cuál es el origen de los pueblos mayas y de cómo se fueron acomodando por todos lados y no es un misterio. Y el tema de, desaparecieron misteriosamente y nadie sabe a dónde fueron. Güey, están en Mérida. Sí. O sea, cuando me dices, a ver, ¿y Armando Manzanero qué? Claro, claro, Sí. claro. O sea, que dices, sí. perdón, es que Yucatán sigue lleno de mayas. Sí. Es que Centroamérica sigue lleno de mayas. Es que no se fueron. Claro, hubo un gran colapso de la civilización maya, eso sí, entre el siglo XII y el siglo XV, antes de que llegaran los españoles, un gran colapso de la civilización maya que nadie se explica, pero es muy fácil de explicar. Todas las civilizaciones mesoamericanas colapsaban cada 200, 300 años. Los mayas también. ¿Por qué? Porque no estaban tan en contacto con el cosmos como nos decimos. Por eso colapsaban cada 300 años. Oye, Bueno. y en ese sentido, ¿crees que una sociedad como la que tenemos ahora, pues pudiese colapsar de esa manera? No, a menos que fuera con un cataclismo totalmente inesperado que venga de fuera. Si algo ha logrado el ser... A ver, bueno, claro, a menos que el sol eche un poquito más de radiación y se acabe el internet, y entonces sí valemos de todos, Sí, ¿no? sí. Por supuesto. Oye, y ahorita que hablabas de los mayas, me voy a saltar una de las preguntas del cofre, porque creo que tú eres una voz autorizada. No sé si estés enterado de lo que ocurrió con uno de los creadores de contenido, con MrBeast, que estuvo recientemente, bueno, no sabemos si recientemente, pero él publicó el pasado 10 de mayo un video donde recorrió, pues,
una de las 7 maravillas del mundo, con permiso no sabemos de quién, porque ya la INAI salió a decir, no, se va a investigar, incluso se va a demandar porque con engaños entró y demás. ¿Estás a favor o en contra de este tipo de acciones? Porque al final del día, pues hizo un reportaje, a mi gusto, interesante, difusión. Creo que en los pocos minutos que se ha publicado ya lleva millones y millones y millones de vistas. Sobre todo una cosa, se ha estado prohibiendo de unos años para acá. Digamos que antes en México podías subir a todas las pirámides, podías estar encima de ellas, bailar en ellas. Me parece muy bien que se haya prohibido todo eso porque, bueno, pues hay que conservarlas, ¿no? Hay que maltratarlas lo menos posible. Entonces ahora ya solo puedes verlas. Y entonces que las personas que crean buenos contenidos, así creo que tendríamos que regular cómo dar permisos para que este tipo de personas puedan entrar, claro, no con multitudes, ellos solos, con muy poco equipo, ya que ahora ya no podemos entrar todos y eso está bien, pues si de pronto se permite que algunos entren para que nos muestren a todos, pues está padrísimo, ¿no? Cierto. Yo creo que sí tendríamos que hacer eso y a ver, porque el gobierno solo te dice ya no puedes entrar, pero el gobierno tampoco te hace una producción para que veas que hay. Claro. Pues entonces sí, creo que estaría bien, claro, con la regulación adecuada, ¿no? Para no lastimar el patrimonio, sobre todo. Perfecto. Siguiente pregunta súper trascendental para Juan Miguel Zunzunegui. Dice, voy a buscar una bien morbosa porque ya sabemos que eso es lo que mueve los números. Y dice así: como historiador, ¿hay algún momento de la historia al que te gustaría viajar para verlo en carne propia? Verlo en carne propia. Estaría padrísimo ver la coronación de Napoleón. Ole. No sé, ese güey sí se aventó un show acá. Digo, siempre he dicho que el evento más trascendental de la historia es la caída de Constantinopla, pero nadie quiere estar en un lugar donde hay 250,000 turcos asediando la ciudad a punto de tomarla. Entonces, después de eso, me parece que es mucho más cómodo la coronación de Napoleón y ver ese gran show que se aventó el siendo muchacho. Invitado de Napoleón, ¿no? No, sí, por supuesto, y de los que están hasta adelante, de la nobleza, sí. Muy bien, siguiente pregunta, que dice así: ¿qué eliminarías de los libros de historia de primaria o secundaria? En México todo. O sea, vaya, todo. Pues bueno, o sea, no todo. Lo reescribimos. Sí, hay que reescribirlo profundamente porque los libros de historia se han convertido en la principal herramienta para transmitir nada de historia, mucho de ideología, mucho de discurso de odio, que no tiene además nada que ver con la realidad. Los libros de historia de México hoy en día son terribles porque además son veneno para el alma de los niños. Entonces les quitaría prácticamente todo. Oye, justamente... Ay, perdón. No. Bueno, es que justamente con esto me intriga mucho. Ahora que pues cada vez los libros lamentablemente están más en desuso pues por la gente como uno. ¿Qué bibliografía recomendarías tú pues para así tener más o menos una buena referencia de la historia de México? Bueno, afortunadamente los libros que yo escribo no están en desuso. Les va bastante bien. Bueno, a ver, pues voy a tener que recomendar míos, ya que, a ver, Los mitos que nos dieron traumas, que es un libro donde México es un paciente en el diván con el psicoterapeuta que lo está confrontando a todas sus contradicciones, ¿no? Es muy profundo, es muy divertido y también da mucho coraje. Pues tengo un libro de Hernán Cortés que habría que leer hoy en día para que entiendas realmente cuáles son nuestros orígenes y que tendremos además mucho que enorgullecernos de esa persona a la cual le debemos que el país exista, ¿no? Entonces por ahí mi libro de Hernán Cortés, o para enterarte de la verdadera historia de los mexica y de Mesoamérica, pues tengo El regreso de Quetzalcóatl. A ver, para México, pues creo que con esos, pues pueden tener una buena idea. Y si quieren tener una visión universal y muy compasiva de toda la historia de la humanidad, el Evangelio según Luzbel. Okay. Tomando nota en este momento. Siguiente pregunta del cofre de preguntas súper trascendentales. ¿Crees que la historia oficial de México ha sido construida para crear una identidad artificial? Bueno, sí, pero esa es la labor de todas las historias nacionales, no solo la de México, que eso es bien importante tenerlo claro, ¿no? Todos los estados nacionales que existen hoy son creaciones, son construcciones de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, o sea, son en realidad cosas bastante recientes. Antes había identidades monárquicas, feudales, religiosas, etcétera, ¿no? La identidad nacional, este tema de sentirte que eres parte de un mismo pueblo con el que habla tu misma lengua, que habitas el mismo territorio, te inventan la idea de que eres de una misma raza y demás, eso es el siglo XIX. Que es también cuando empiezan a existir los sistemas educativos universales, el sistema educativo prusiano, es decir, la idea de que el Estado va a educar a toda la población, es un tema de Europa en el siglo XVIII, XIX también. Y lo primero que te educaban era, bueno, número uno, tienes que aprender a callar y obedecer. Y lo segundo era enseñarte historia, una versión de la historia nacional que siempre es mitológica, porque es una versión que explica por qué nosotros somos los más chingones
del mundo y no todos los demás, y por qué somos nosotros y no el otro los que tenemos derecho a este territorio, a este recurso, bla, 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 ¿no? Entonces, todas las historias nacionales que se elaboran todas en el mundo occidental, por lo menos, se elaboran en el siglo XIX, pues son justo para justificar la existencia de los estados nacionales. Todas son para construir identidades falsas, pero no hay de otra. Así funciona esto de poder construir un estado. Eso. Siguiente pregunta, súper trascendental. ¿Crees que a través de la historia se puede predecir el futuro? Por ejemplo, las predicciones de Nostradamus. A ver, a través de la historia, lo que se puede predecir súper bien es el pasado. Ese sí. A ver, no. O sea, de pronto, ya a toro pasado lo analizas. Es que tuvieron que haber hecho esto y esto y claro. esto, y tuvieron que haber. Sí puedes saber que van a pasar cosas, por supuesto. De eso se trata, en teoría, estudiar la historia, pero estudiarla bien. Siempre decimos que estudiamos historia para aprender de ella y no repetir el pasado y no repetir los errores y no hacer las pendejadas de siempre. Pero si aprendemos las versiones absurdas que aprendemos de la historia, pues no hay forma, ¿no? O sea, seguimos aprendiendo que la Primera Guerra Mundial fue porque mataron al archiduque de Austria. Claro. Mientras sigas, y ya, y lo pones en el examen y ya pasé y ya. Entonces no entiendes el mundo. Entonces luego en la Tercera Guerra Mundial te dicen, pues empezó el día que Putin se levantó de mal humor e invadió Ucrania. Y dices, es que no es cierto. O sea, hay que entender bien qué está pasando ahí, pero pues obviamente a los poderosos no les interesa que entiendas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. A los poderosos no les interesa que entiendas. De eso se trata el mundo moderno. Sí, cierto. Oye, Juan Miguel, última pregunta, pues te voy a hacer una que tengo yo en mi cabeza. Hablando de reescribir los libros de historia en México, ¿cuál creerías que es la gran mentira que nos han dicho en la escuela, pues de chiquitos y que la conquista. Todos deberíamos de... La conquista. Ok. La mayor mentira de toda la historia de México, que genera el mayor trauma de todo el pueblo mexicano, que nos genera el mayor veneno en el alma a todos los mexicanos y que nos ancla al pasado y nos atrasa, la conquista. Es patético. Uno, porque es un discurso de odio contra nosotros mismos. Porque decimos en español que no tenemos nada que ver con los españoles. Negamos nuestra hispanidad en español. Luego vamos a misa, pues a ver al Dios católico que trajeron los españoles. Luego, ¿qué nos gusta de México? Nuestros pueblos mágicos. Perfecto, todos virreinales. Las papas son bien ricas. Sí, todos virreinales. El barroco, pues sí, que también llega después de la conquista. Oye, y el neoclásico. Oye, y las catedrales. Oye, y los acueductos. Oye, y la gastronomía. Y el traje de charro. Y el tequila. Y el mariachi. Y el mezcal. Y todo lo que nos gusta de México es virreinal. Todo lo que nos gusta de México es resultado de que lo indígena se mezcló con lo español y eso somos nosotros y eso es México. Pero aunque esa es la realidad, vivimos negándonos a nosotros mismos, convencidos de que todo hubiera sido mejor para nosotros si nunca hubieran llegado nuestros ancestros. Es decir, le mentamos la madre a nuestros padres. Negamos profundamente nuestra historia, rechazamos profundamente nuestro pasado, con lo cual rechazamos profundamente lo que somos. Y al rechazarlo en español, la lengua en la que estás hablando y por lo tanto pensando y entendiendo el mundo, te estás odiando profundamente a ti mismo. Pero además asumes que todos los problemas que tiene este país son culpa de un acontecimiento de hace 500 años en el pasado, con lo cual estás entregando todo tu poder porque no hay nada que puedas hacer. La miseria de México fue provocada por un originario hace medio milenio y ya valimos madre para siempre. Eso es básicamente la historia que nos contamos. Ningún pueblo puede salir adelante con eso, además de que es mentira. Claro. Qué interesante. Para reflexionar bastante. Sí, me lo llevo de tarea y se va a consultar también con la almohada. Juan Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, pues aquí a la orden cuando gusten. Gracias. Oye, el nuevo texto, el nuevo libro, Revolución de la Libertad, me imagino que lo podemos conseguir en línea. Está en todas las librerías, está en todas las plataformas online, está en audiolibro, yo narro el audiolibro y está muy divertido, así es que éntrenle. ¿Y tus redes sociales son? JM Sunsu en todo, en Instagram, en TikTok, en Facebook, porque voy a cumplir 50 años, en fin, en YouTube, todo. Le pregunta si ya lo sigues en todo, hasta en el club. Sí, si no, todavía descarado, me el cinismo desconcierta. No, ahora sí voy a poner atención cuando diga al vapor. Me falta solicitud ahí en el Facebook. No, ahí de que qué oso. hoy llega, de una déjalo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es momento de escuchar a Sebastián Yatra. Esto es La Pelirroja.